Muchas gracias, buenas tardes. Primero, aprovechar estos minutos iniciales para agradecer a don Álvaro Hernández y a la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados por la invitación y darme la oportunidad de aquí estar conversando sobre estos temas que son bastante importantes e interesantes. También un gusto para mí estar aquí compartiendo la mesa con don Cristian, don José Rodolfo, don Gerardo y don Manuel. Y bueno, aprovecho como preámbulo la exposición de don José Rodolfo, que ha resaltado esa importancia de la tutela sumaria, porque precisamente me voy a referir a procesos sumarios en concreto, que son los interdictos posesorios que están en el nuevo Código Procesal Civil y los denominados sumarios de riesgo. Y vemos aquí que el Código Procesal Civil del año 2016 implica un cambio de paradigma respecto del Código del año 89, respecto de la regulación de los procesos interdictales. Recordemos que con el Código del 89 tenemos 5 interdictos, un interdicto de amparo de posesión, uno de restitución, otro denominado en ese código como reposición de mojones, un interdicto de suspensión de obra nueva y un interdicto de RIU. Y aquí se cambia el paradigma para tener 3 interdictos posesorios, el de amparo de posesión, el de restitución y el que ahora se va a denominar más técnicamente reposición de linderos, y por aparte se regulan como procesos sumarios de riesgo el proceso de suspensión de obra nueva y el proceso de RIU. Y aquí vale la pena resaltar una característica que uno encuentra en el nuevo Código Procesal Civil, de que más allá de un cambio de un sistema donde el medio de expresión es la escritura a un sistema donde el medio de expresión es la oralidad y un proceso por audiencias, el nuevo Código Procesal Civil también se caracteriza por un mejoramiento, por remozar diferentes institutos procesales que están en el Código del 89, por ejemplo la tutela cautelar, o por ejemplo el tema de la ejecución provisional, o incluso este tema de los interdictos, donde encontramos una mejora sustancial en la regulación que contiene el nuevo código. Y la idea de esta exposición es precisamente hacer una comparación de la nueva regulación que tiene el código del año 2016 con el código anterior y ver todos los beneficios y las ventajas que implica el nuevo Código Procesal Civil. Entonces, como les decía, vamos a comentar el tema de los interdictos posesorios. Inicialmente están los de amparo de posesión, restitución y reposición de linderos. Y ustedes podrían preguntarse, ¿y por qué no está la suspensión de obra nueva? Porque uno podría cuestionarse, ¿acaso con una solicitud de suspensión de obra nueva no puede tutelarse la posesión de hecho, que es el bien jurídico tutelado que tradicionalmente se ha protegido a través de los procesos interdictales? Y efectivamente, sí se puede proteger la posesión de hecho con un proceso sumario, pero además de proteger la posesión de hecho se protegen otros bienes jurídicos, y aquí podemos ubicarnos en el artículo 107.1 y vemos que la norma va más allá de una simple protección de la posesión de hecho, porque nos habla de amenazas del derecho de la persona propietaria o poseedoras o incluso las personas transeúntes por la vía pública, y entonces encontramos un proceso sumario, el de suspensión de obra nueva, con un objeto más amplio que no solo se limita al tema de protección de la posesión de hecho, que podría ser una hipótesis, sino que también podría proteger el caso de que se esté realizando una obra nueva que esté causándole una amenaza, un daño a la propiedad vecina, que ya sería una discusión de daño, sino de posesión de hecho, o que pudiera estar ocasionando un peligro a personas transeúntes que circulen por el lugar. Por esa razón, entiendo yo por lo menos, que el sumario de suspensión de obra está excluido de los interdictos posesorios porque no es una tutela exclusiva de la posesión de hecho y es un proceso que va más allá. Ahora, concentrándonos en el tema de los presupuestos generales de procedencia de los procesos interdictales, encontramos en el artículo 106 las reglas que tradicionalmente hemos tenido de la caducidad de los 3 meses y a su vez el tema de la congruencia, que es una congruencia, recordemos, flexible, que nos permite que en caso de que se haya presentado un interdicto, pero la persona juzgadora considere que procede otro, no comete incongruencias y declara con lugar la demanda por el que corresponda. Estas reglas, eso sí, con el nuevo Código Procesal Civil se aplicarían únicamente a los interdictos que califican como posesorios: el amparo de posesión, el de restitución y el de reposición de linderos, lo que significa entonces que no le sería aplicable a un proceso sumario de suspensión de obra nueva, como tampoco lo sería aplicable, que tampoco lo era aplicable con el Código 89, al sumario de RIU. También resaltar en el tema de los presupuestos de procedencia de los procesos interdictales, que en el nuevo Código Procesal Civil
un criterio que se venía acuñando, desarrollando la jurisprudencia, es positivizado. La jurisprudencia nos venía diciendo que cuando se presentaba un proceso interdictal contra una resolución judicial o administrativa que estaba ordenando, por ejemplo, una puesta en posesión, no era procedente un proceso interdictal. Y esto ya lo encontramos expresamente en la normativa del artículo 106.1, que nos dice que no va a proceder el interdicto cuando el acto de perturbación o despojo proviene de decisiones judiciales o administrativas. Aquí también podemos relacionar otro criterio jurisprudencial que ya uno lo encuentra elevado a la ley, en el caso del interdicto de amparo de posesión, cuando se trata de tutelar el acceso a fondos enclavados, que es un tema que ya aquí se ha venido mencionando, y expresamente el artículo 106.2 nos dice que para estos casos no se va a requerir un título inscrito en el registro inmobiliario, como les digo, novedades normativas que nos presenta el Código Procesal Civil. Ya ubicándonos en el tema más que todo procesal, podemos también revisar la normativa, el artículo 106.1, y la norma no nos dice, como por ejemplo si nos dice el 459, el Código Procesal Civil del año 89, que se ordenará la práctica de la prueba en el lugar de los hechos y que de oficio se ordenará un reconocimiento judicial. Incluso esa norma decía que en el auto inicial había que hacer el señalamiento para la práctica de la prueba de una sola vez en el lugar de los hechos, con el problema práctico de que había que notificarlo y a veces no era posible lograr esa notificación efectivamente. Y aquí en el libro de normas especiales de los procesos sumarios no encontramos una norma que nos diga que la prueba se deba practicar en el lugar de los hechos, que podría llevarnos a la idea equivocada de que la prueba se va a tener que practicar, por ejemplo, en la sala de audiencias del juzgado correspondiente que conoce del proceso interdictal. Lo que sucede es que hay que remitirse a la normativa general que está en el libro primero del Código Procesal Civil sobre la práctica de la prueba, el artículo 41.4.6, que autoriza que la persona juzgadora decida practicar la prueba en el lugar de los hechos cuando, de acuerdo con la naturaleza de lo que se está discutiendo, sea necesario para potenciar el principio de inmediación. Y aquí el tema de la inmediación es trascendental. Pensemos, qué sé yo, se está discutiendo sobre una colindancia, se está discutiendo sobre alguna alteración de un lindero y es necesario que, con vista en las características del lugar, por ejemplo, interrogar a las personas que están declarando como testigos. Entonces, en ese caso, con base en la normativa general, se podría ordenar la práctica de la prueba en el lugar de los hechos. Aquí tal vez lo que agrego es que, como está regulado en la normativa general, esta idea de practicar la prueba en el lugar de los hechos la podríamos aplicar tanto para los procesos interdictales posesorios como para el sumario de suspensión de obra nueva, por ejemplo, o el sumario de derribo, o incluso podríamos aplicarla para un proceso ordinario donde esté una discusión de derechos reales que justifique que se practique la prueba en el lugar de los hechos. Lo que quiero decir entonces es que esta regla, más que limitarse, más bien podría ampliarse con base en el nuevo Código Procesal Civil, máxime que la inmediación es uno de los principios que regula el proceso por audiencias que tenemos en el nuevo Código. Respecto del interdicto de amparo de posesión o interdicto de retener, si se le llama así en otras legislaciones, encontramos una novedad que es significativa. Con el Código del año 89 teníamos que este interdicto se presuponía para los casos en que existen actos perturbatorios que manifiesten una intención de despojo. Y entonces se requería como presupuesto de procedencia del interdicto de amparo de posesión el demostrar que la parte demandada, cuando realizaba determinado acto, qué sé yo, estaba preparando correr una cerca para modificar los linderos o estaba queriendo cortarle el agua al inquilino, por poner diferentes ejemplos, estaba la parte actuando con una intención de despojo. Y aquí teníamos todo un problema práctico porque el determinar la intención que tiene una persona en su fuero eterno ya nos implica un problema de dificultad probatoria. Y a veces también podría darse un problema práctico de que se presentaban en esta vía interdictal de amparo de posesión diferentes problemas de relaciones vecinales que no eran propiamente con una intención de despojo, sino que eran problemas o de relaciones de convivencia entre vecinos o temas de daños, etcétera, que no encuadraban dentro de ese concepto de la perturbación con intención de despojo. El nuevo código va más allá de ese criterio y nos sigue una tesis más amplia porque habla de actos que perjudiquen el libre goce del bien.
Y aquí vale la pena, o por lo menos es uno de los puntos que me interesa resaltar más, porque dentro de los actos que perjudican el libre goce del bien, podríamos ubicar, o al menos yo sugiero ubicar, todos estos actos que en doctrina se les denomina inmisiones o actos emulativos como un ejercicio abusivo del derecho de propiedad, y veamos que aquí ya hablamos de un tema de derecho sustantivo, donde son actos que ya van más allá de la normal tolerancia que podría tener una persona vecina y ya causan una molestia que puede tornarse hasta insoportable. Pensemos un tema de ruidos excesivos, humos excesivos o olores demasiado fuertes o excesivos que hagan totalmente insoportable que una persona pueda estar ejerciendo la posesión sobre un bien y que entonces, aunque no tengan esa intención de despojar, que era el requisito que tenía el Código del año 89, sí podrían ser tutelados en la vía sumaria interdictal de amparo de posesión. Y aquí entonces tenemos un tema donde se da una apertura para acceso a la justicia en la vía sumaria y por eso es muy importante todo lo que nos planteaba José Rodolfo en su charla, porque se da una potencialización o un mayor desarrollo de la vía sumaria para resolver todo este tipo de conflictos que con base en el Código del año 89 tendrían que ser resueltos en vía ordinaria, por no tener una vía específica para ser resueltos. Y aquí, con base en esta interpretación, que al menos yo le estaría dando a esta norma, el artículo 106.2, que nos habla de actos que perjudiquen el libre goce del bien, podría entenderse una mayor apertura para todo ese tipo de discusiones y entonces evitar, por ejemplo, este tipo de demandas que muchas veces se ha presentado en vía sumaria interdictal, que bien podrían no cursarse por no ser materia de lo que estaba establecido en el Código del 89 o llegan a sentencia y se terminan declarando sin lugar y hasta con una condenatoria en costas a veces. Y al final de cuentas encontramos que pues no se logra una satisfacción de esa tutela judicial efectiva que busca la persona justiciable en el proceso interdictal. También subrayar en esta norma del amparo de posesión, cuando uno la compara con el Código del 89, el Código del 89, si no me equivoco, el artículo 461, hablaba de la perturbación de la persona que se encuentra en posesión o tenencia de un bien inmueble y utilizaba ese concepto tenencia, que puede llamar a discusiones dogmáticas de si esa tenencia es que se estaba hablando de una especie de tutela de una posesión precaria o de mera tolerancia, o si realmente lo que se está hablando es pues, de una posesión, del hecho de la posesión. Ya con el nuevo Código Procesal Civil se elimina ese concepto tenencia y puede evitarnos toda esa discusión sobre el tipo de posesión. Luego, aquí mencionar un punto que es también rescatable en el tema de los procesos interdictales en general y del mismo proceso sumario de suspensión de obra nueva y también del sumario de RIU, que es el tema de la tutela de bienes públicos. Y eso es una novedad que encontramos en el nuevo Código Procesal Civil, en el sentido de que cuando, por ejemplo, en el interdicto de amparo de posesión se genera una perturbación en el uso de bienes públicos o en el de restitución se despoja un bien público o en el de suspensión de obra nueva, una nueva construcción está poniendo en peligro el uso o disfrute de un bien público, o en el mismo caso del de RIU, se autoriza que cualquier persona, ante la inercia de la administración, acuda a la vía sumaria interdictal o al sumario de peligro para proteger ese bien público. Y entonces vemos entonces aquí un tema de intereses supraindividuales, de interés difuso de la población en general, que podría acudir a la vía sumaria para proteger estos bienes públicos. Probablemente surgirá una discusión con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil del tema competencia por razón de la materia, por tratarse la tutela de bienes públicos. Alguien podría argumentar que esto es materia de lo contencioso administrativo o podría discutirse que esta materia interdictal es jurisdicción de la materia civil y bueno, habrá que ir definiendo esos criterios de competencia, pero el código tiene como innovación, que es lo que interesa resaltar ahora, esta tutela de bienes públicos y se da aquí relacionado con el artículo 19.1.7 esa tutela de intereses supraindividuales para el tema de los bienes públicos. Respecto de el interdicto de reposición de linderos, que como les decía cambia de nombre y tiene toda lógica porque con el código anterior habla de reposición de mojones y probablemente entre la gran mayoría de propiedades ya no tenemos mojones, lo que tenemos es otro tipo de colindancias o linderos.
Podemos subrayar aquí una buena novedad en el tema de la legitimación pasiva. El código anterior nos decía que en la legitimación pasiva necesariamente tenía que ser demandado el sujeto beneficiado con la alteración. Era una regla bastante rígida o cerrada respecto de esa legitimación pasiva, y aquí con el nuevo Código Procesal Civil se tiene un criterio más flexible, porque la norma nos habla de que el perjudicado deberá dirigir su demanda contra el autor del hecho, contra quien se haya beneficiado de este hecho o contra ambos. Entonces, de acuerdo con la naturaleza del caso que tengamos en conocimiento, incluso podría ser una situación de que el litisconsorcio sea facultativo o sea necesario, y esta apertura de flexibilidad que da el código nos permitiría que no necesariamente tenga que aplicarse esa regla estricta que tenía el código del año 89. También mencionar sobre el interdicto de reposición de linderos, que en el código del 89 se autorizaba que cuando la alteración se había producido con evidente buena fe, se exonerara la parte demandada del pago de daños y perjuicios. Esa exoneración ya no la encontramos presente en el artículo 106.4. Se podría plantear entonces si hay una relación de causalidad entre la conducta de la parte demandada y la alteración del lindero, a pesar de que haya actuado con buena fe y se le va a condenar daños y perjuicios, que estemos ante una suerte de una responsabilidad objetiva, o al menos es lo que yo entendería en este caso de los daños y perjuicios, que están siempre como una consecuencia al declararse con lugar la demanda interdictal y para los efectos de la sentencia estimatoria. Ya para ir concluyendo, que se me acaba el tiempo, tenemos en el sumario de suspensión de obra nueva, como les decíamos, una mayor apertura para una tutela que podría ser no solo por ejemplo, un vecino que está construyendo y al construir invade el terreno que posee su vecino, en cuyo caso podría, por ejemplo, acumular la demanda de suspensión de obra nueva con un interdicto de restitución, no le veo problema, aunque estén separados como procesos independientes, no habría problema en que los acumule, pero también podría ir más allá, como les comento, para situaciones en que se esté causando un daño a la propiedad vecina con la construcción. A veces, por ejemplo, se hacen movimientos de tierra y eso causa que se falseen los taludes y eso podría generar que una propiedad vecina esté siendo afectada por una construcción nueva y que eso justifique la suspensión de obra nueva y que no sea un problema propiamente de que le está despojando de una franja de terreno que está bajo su posesión de hecho. Y aquí, al tener la norma fuera de los interdictos posesorios, podríamos encontrar un mayor alcance para la tutela de esa persona. Aquí subrayar como novedad, una vez que se compara la normativa con la del Código Procesal Civil del año 89, los efectos de la sentencia estimatoria, porque en la sentencia estimatoria hay un punto muy interesante que nos dice el artículo 107.3, que indica que cuando constituya un peligro o transgresión evidente al derecho de propiedad ajena, se podrá ordenar la destrucción de lo construido. Aquí resaltar entonces que se está autorizando que en vía sumaria se esté ordenando la destrucción de lo construido, a diferencia de lo establecido en el Código 1989, que nos establecía que toda la discusión sobre la continuación o la destrucción de la obra había que llevarlo a un proceso abreviado. Aquí el Código Procesal Civil del año 2016 nos está diciendo que cuando haya un peligro o transgresión evidente al derecho de propiedad ajena, claro, habrá que ya casuísticamente ir definiendo en qué consiste, por ejemplo, una transgresión evidente al derecho de propiedad ajena. Pareciera que es una situación en que la persona juzgadora tiene que estar muy segura de que se está dando esta transgresión al derecho de propiedad ajena para que en vía ordinaria esté ordenando este derribo, o bien el tema del peligro, que podría ser que esta propiedad que está, o esta edificación, mejor dicho, que está en construcción esté causando un riesgo inminente a la seguridad de las personas y que sea indispensable ordenar ese derribo de forma inmediata. Vemos entonces que el nuevo Código Procesal Civil mejora la tutela tanto de los interdictos posesorios como del sumario de riesgo, llámese el sumario de suspensión de obra nueva o el de derribo, y permite mayores herramientas para que en vía sumaria se dé una mejor solución a todos los conflictos que podrían haber alrededor de estos conflictos, que sean posesorios, vecinales o a veces hasta de daños que pueda causar una construcción, para los efectos de obtener una mejor calidad de la administración de justicia. Muchas gracias por su atención.